Algunas personas dicen que del río Lempa abrieron presas para que ese río haya sido una tragedia grande. Recuerdo que empezó aquella corriente de agua a correr y a correr, y de repente iba llenando la casa poco a poco. Ya estábamos dormidos, mis padres, mis hermanos, ya estábamos dormidos. Y recuerdo que mi padre, mis hermanos mayores empezaron a... Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Ellos empezaron, hermanos, a levantarnos a los que estábamos dormidos. Recuerdo que cuando yo me levanté, ya el agua, hermano, ya iba quizás a la altura de ese muro. Ya las camas andaban nadando, hermanos, todas las cosas que habían dentro de la casa andaban nadando. Y mi padre dijo que saliéramos lo más urgente, que dejáramos todo eso ahí. Lo importante era salir con vida. Pero de tan fuerte que eran aquellos tumbos de agua, hermanos, no nos dieron tiempo. Yo recuerdo que mi hermano mayor, mi papá me sacó del cuarto de la casa y mi hermano mayor me estaba esperando afuera en la calle. Y mi padre, como pudo, le dijo: agarra a la niña. Mi madre quedó adentro de la casa. Y recuerdo que mi hermano me dio la mano y me puso así en la calle. La calle pasaba arriba y la casa estaba abajo. Y recuerdo que a la orilla de la calle, hermanos, quedaba un cuarto de la cocina. Y mi hermano me dijo: agárrate de ahí. Yo recuerdo que puse mis manos, hermanos, en el techo de la cocina. Aquella oscurana, aquel viento, aquellos relámpagos, aquella lluvia recia. Era tan duro, hermanos, tan difícil. Y hoy con miedo, era una niña de 9 años. Solo la mano de Dios con uno. Ay. Y recuerdo que relampagueó y yo vi de que en el agua andaba un palo grande, de este tamaño, quizás de gruesor. Por el relámpago yo lo pude ver que andaba flotando. Y exactamente, hermanos, esa viga se atravesó así, donde yo estaba agarrada del techo, y empezó a hundirse a tal grado que yo ya no pude agarrarme más. Y el tumbo me arrebató y me zambulló. Y de ahí yo ya no recordé nada. No sé si me desmayé, no sé, solo Dios sabe lo que pasó. Lo que recuerdo es que ya había quizá recorrido largo tramo en el agua cuando vengo a despertar, y aquella lucha, hermanos, y aquella lucha tan grande que yo solamente me puse a llorar y a gritar a mis padres por si alguien iba a la par, decía yo. Pero no pude ver a nadie, hermanos. Ahí dije que iba a ser mi último día de vida. Mi alma se angustió tanto, y yo solamente miraba al cielo y le pedí al Dios de mi padre. Mis padres eran cristianos, mis hermanas mayores también. Y yo recuerdo que mi padre oraba todas las noches y encomendaba en las manos de Dios a todos sus hijos. Yo lo recuerdo. Y empieza aquella batalla en aquel río, hermanos, inmenso.
A tal manera, hermanos, que de tan fuerte que era la lucha, el agua quitó mi ropa y me dejó desnuda. Y yo tragaba agua. Yo, de tanto que fue la lucha, de las 9 de la mañana hasta de las 9 de la noche, perdón, hasta las 5 de la madrugada, yo pasé, hermanos, en esas corrientes de agua. Exactamente el río que pasaba a la par de la casa, hermano, era el más grande de la comunidad, el río Huiza. Adelante, hermano, se unían 2 ríos más y se hacía un solo río. Solo imagínense la cantidad de agua. Esa creciente, hermanos, rompió el puente donde pasaban todos los carros. Era la villa. Rompió las bases de cemento, que eran 3 y eran grandes, inmensas. Usted puede hacerse más o menos una idea cómo era de fuerte esa creciente para quebrar ese puente tan grande, y lo despedazó. Y yo recuerdo aquella lucha, hermano, en un momento, como todo ser humano, somos débiles y flaqueamos. Y yo dije en mi mente, hoy es el día donde voy a morir ahogada. Y yo no quiero sufrir más, porque ya había batallado mucho, hermano. Se había tragado aguas demasiado. Ya no aguantaba mi estómago. Mis ojos me ardían demasiado. Y yo dije, si me voy a morir, que sea ya, porque yo ya no quiero seguir en esta batalla. Perdón por las lágrimas, hermano, pero es inevitable. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito Dios. Dios es poderoso, hermanos. Que aunque nosotros veamos la muerte encima, si a Dios no le place llevarte, no te lleva. Sus planes son perfectos y agradables. Aunque no lo entendamos, hermano, pero Dios sabe las cosas. Él sabe lo que hace. Aleluya. Y recuerdo, hermanos, que yo solamente estaba esperando que un tumbo me zambulliera para yo con fuerza zambullirme también y ahogarme. Yo ya no quería seguir luchando. Yo quería ahogarme de una sola vez. Pero no es cuando nosotros decimos, hermanos, sino cuando Dios dice. Aleluya. Y recuerdo que me zambullí con gran fuerza y aquel tumbo que me hundió hasta el fondo. Pero aún así, tragando agua debajo, hermanos, del agua salí, floté de nuevo. Alabado. Y yo dije, imposible. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no me ahogo ya y ya termina todo esto? Y así pasaron las horas, hermanos. Y yo gritaba y yo miraba si podía salir. Pero miraba inmensidad de agua a mi izquierda y miraba inmensidad de agua a mi derecha. Aquello tan oscuro, tan amargo ese momento. Y yo le pedí a Dios que me ayudara. Y yo quería gritar, pero yo sabía que nadie me escuchaba. Pero Dios sí me escuchaba. Aleluya. Gloria al Señor. El único que está en tu proceso, en tu momento más difícil, es Él. Aunque sientas que todos te dejaron, que todos te abandonaron,
Hay uno que nunca te abandonará ni te desamparará, y ese es el Dios de los cielos. A su nombre la gloria para siempre. Aleluya. Él es fiel, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Solamente sabe que era los que escuchaba alrededor, hermanos. No sé si son coyotes, parece que le dicen a unos que oían bien feo. Yo era una niña y nunca había escuchado esos animales y empecé a tener más miedo, hermanos. Empezaba, hermanos, a ver por medio de los relámpagos como los tumbos, se oía un estruendo feo, aquello que arrancaba piedras, aquellos árboles, aquellas cosas, hermanos. Yo podía ver cuando relampagueaba, podía ver como cosas encima del agua iban flotando. Era todo lo que el río venía arrastrando, porque destruyó muchas casas, dejó a muchas familias en la calle. Y una de esas familias era mi familia, nosotros. Y hermanos, pasaron aquellas horas. De repente, en aquella lucha, sentí que algo topó en mi cuerpo y era una rama. Cuando yo vi esa rama, no sé si era el árbol completo, pero lo que yo vi era una rama grande, y quise agarrarme de ellas. No sé si ustedes conocen una espina que es así, no sé cómo le llaman, Huiscanal. Era un árbol de eso. Yo pude ver la rama grande y de tanta la aflicción que sentí en mi alma me agarré. Las espinas esas se me insertaron, pero de tanta la aflicción yo no sentí el dolor en mis manos. Yo solo me quise agarrar y tratar de estar ahí, pero fue imposible. Los tumbos siempre me zambullían, me sacaban, y así una lucha terrible. Allá, hermanos, quizás como en la madrugada de tanta lucha, empecé, hermanos, a sentir que el río iba mermando, a fin de que pude nadar. Podía nadar, gracias a Dios. A mis 9 años yo podía nadar. Empecé que aquello iba calmando poco a poco, porque habían sido varias horas, desde las 9 de la noche a las 5 de la madrugada. Y empecé, hermanos, a querer salir, y aquello era lodazal, agua, pero ya podía ver que estaba pachito. Y pude ver 3 piedras, hermanos, que estaban así en línea. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué 3 piedras? ¿Por qué no las arrancó el río y se las llevó? Me pareció bien extraño, pero pienso que ya era Dios, hermanos, obrando. Empecé a dar mis pasos, hermanos, y luego veo lodo, y pensé que ese lodo estaba duro, pero cuando pongo mi pie me hundió hasta la mitad de mis rodillas, y así pude ir saliendo a un lugar plano donde había cañal. El cañal estaba totalmente doblado, lavado por el agua, y ahí recuerdo que me tiré al suelo y me dormí, porque estaba cansada, hermanos. Y al dormirme, hermanos, pasó tan rápido, quizás no sé cuánto dormí, pero me desperté y empecé a caminar y empecé a ver dónde estaba, y yo sola ahí, yo decía, ¿para dónde voy a agarrar? Sé que si agarro para abajo, sé que voy a ir a dar al mar. Hermanos, lo increíble es que de la casa donde vivíamos para llegar al mar era rápido, hermanos.
Pero ya el propósito de Dios era grande, que Él no permitió que mi vida llegara hasta el mar. Aleluya. Porque para llegar, hermanos, en esa inmensidad de agua, a esa fuerza que llevaba esa agua, quizás en menos de 2 horas yo hubiera estado en el mar ya. Pero la misericordia de Dios es grande. Amén. Hermanos, empiezo a salir y a caminar y empiezo a recordar aquel lugar, y que por ese lugar mi madre me había llevado a buscar leña. Y recuerdo que empiezo a caminar y empiezo a conocer aquel lugar, y yo dije, estoy lejos de mi casa, estoy bien lejos. Y empiezo a caminar, hermanos, y yo podía ver camas, guacales, sillas, mesas, de todo lo que hay en el hogar, hermanos. Miraba vacas, animales, de todo, hermanos, tirado así, porque el agua había arrasado con todo. Eso fue una tragedia muy dura, muy grande. Y yo empiezo a caminar en busca de mi casa, en busca de mi familia, en busca de mi padre. Y yo recuerdo que andaba ya una gente buscando sus pertenencias, buscando lo que había perdido. Cuando de repente yo me decidí ir por otro camino, yo ya había conocido el lugar. Y empiezo a caminar, hermanos, cuando de repente veo a un anciano y a su hijo que andaban buscando también sus pertenencias. Y cuando el hijo de él me vio, le gritó y le dijo, papá, papá, allá viene una niña. Y él corrió y salió y me vio, y él se asustó y me dijo, hija, ¿qué te pasó? Yo no sé, hermanos, en el agua cómo fue. No entiendo, no sentí. Pero en el agua, hermanos, no sé si fue una lámina, no sé lo que pasó, pero me hizo una herida en esto de aquí. Y esa herida llegaba hasta el fondo del hueso, se podía ver el hueso. Y yo no me había fijado, hermano, yo no sentía dolor. Solamente sentía que algo corría caliente hacia mis pies y era la sangre. Y cuando yo veo eso, hermanos, desde que vi, empecé a sentir el dolor. Y sentí que ya no podía caminar bien. Y el anciano, hermano, se admiró tanto. Se tocaba la cabeza y decía, Dios mío, esto es real. Y me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Y yo le dije que no mira, que el río me arrastró, que no me mira. Y me dijo, hija, envuélvete. Él se quitó el capote que andaba, hermanos, y me lo puso, me envolvió y me llevó para su casa. Ese fue el samaritano que Dios usó. Aleluya. Si usted le alaba, alábele, hermano. Si usted le da gloria, dele gloria al Señor, porque solamente Él es digno de toda alabanza. Recuerdo que Él me llevó para su casa, hermanos, y yo iba con la esperanza que mis padres estaban con vida, que todos mis hermanos estaban con vida. Las hijas de Él, hermanos, me bañaron. Que de tan difícil, de tan dura, de tan grande esa tragedia, ustedes quizás no van a creer, pero mi pelo iba totalmente hecho un nudo, hermanos. Iba lleno de lodo, de hojas podridas, de palos podridos, que un momento yo pensé, este nudo ya no va a ser mi pelo normal, quizás me lo van a quitar, porque esto nunca se va a poder despeinar, peinar.
deshacer ese nudo, pero las hijas de él tuvieron una gran paciencia conmigo, hermano. Aleluya. Me empezaron a bañar, me pusieron ropa, empezaron a buscar a mis familiares. Pero mientras buscaban a mis familiares, llamaron a la policía para que fueran a traerme y me llevaran a la unidad de salud, hermanos, por la herida y por las heridas que andaban en mis manos, en mi espalda, en mi cara. Había muchas heridas, hermanos. Y recuerdo que la policía llegó, se admiró y no podían creer lo que había pasado con mi vida. Para el hombre, hermanos, las cosas pueden ser imposibles, pero hay uno que para él no hay nada imposible. Aleluya. Que lo que el hombre no puede hacer, él sí lo puede hacer, porque él es nuestro creador. Él nos ha creado y de él es el poder y la gloria. Amén. Los policías empezaban a preguntarse que cómo había sido aquello, que no lo podían creer. Pero el anciano le dijo, esto es un milagro de Dios. Nosotros no lo vamos a entender, pero aquí está un milagro vivo de Dios. Aleluya. Cuando me llevaron, hermanos, a la unidad de salud, los médicos igualmente se admiraron. No podían creer lo que había pasado. Y yo recuerdo que el director de esa clínica reunió a los doctores que me estaban atendiendo y les dijo a ellos que me llamaran y que me preguntaran cómo me llamaba, cómo se llama mi mamá, cómo se llama mi papá, cómo se llaman mis hermanos, cuántos años tienen, porque ellos pensaban que yo había perdido la memoria. Porque ellos decían, no es posible que ella haya sido arrastrada en esa inmensidad de agua. Hay piedras, hay de todo. La pudo haber golpeado la cabeza alguna piedra. Ella ha de haber quedado sin memoria, sin conocimiento. Llámenla y pregúntenle. Los doctores lo hicieron. Y cuando ellos vieron que yo respondía todas sus preguntas, se voltearon a ver el uno al otro y dijo, ella tiene buena su memoria. No puedo creerlo, dijo el director de la clínica. ¿Y eso quién lo hizo, hermano? Dios. Sea alabado para siempre al único y grande Dios que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Los doctores, hermanos, se maravillaron y reconocieron que Dios me había librado de la muerte. Había una doctora joven, hermanos, que era la que más quizás aprecio me tuvo, porque ella era la que me atendía. Ella llegaba a mi camilla, me preguntaba cómo me sentía, y llegó el momento donde ella me dijo que me quería adoptar, que ella quería ser como mi madre. A ese momento yo no sabía que mi madre y mi padre habían fallecido. La misma corriente los arrastró a ellos, hermanos. Ellos se ahogaron en esa tragedia. Cuando yo estaba en la clínica, aún tenía la esperanza que ellos pudieran estar vivos. Pero Dios sabe lo que hace, hermanos. Recuerdo que mis dos hermanos mayores fueron a verme. Los médicos no les querían dejar pasar porque no creían que fueran mis familiares, hasta que les pidieron su identidad, y me lo fueron a mostrar. Y me preguntaron primero cómo se llamaban mis dos hermanos. Y yo les empecé a decir los nombres de todos mis hermanos. Y cuando ellos leyeron el nombre que estaba escrito en el DUI, dejaron pasar a mi hermano mayor. Y
Y yo lo primero que le pregunté a mi hermano fue dónde está mi papá y mi mamá. Gracias Dios, aleluya. No es fácil, hermanos, quedar huérfano tan pequeño. Recuerdo que mi hermano solamente bajó su cara y quiso llorar. Yo creo que lloró, si no mal recuerdo, y me abrazó. Pero él no contestó a mi pregunta. Y yo seguía creyendo que papá y mamá estaban vivos todavía. Hasta que me dieron de alta, hermano. Yo no sabía que iba al funeral de mi padre. A mi madre hasta el día de hoy nunca la hallamos. Y recuerdo que cuando me dieron de alta, yo no podía caminar bien por la herida que ya les comenté. Recuerdo que una prima mía se fue en la cabina del carro y el conductor le preguntó a ella: ¿y los padres de la niña? No, dijo mi prima, ellos lamentablemente fallecieron. Cuando yo escuché eso, hermanos, fue otro golpe duro para mi corazón. No podía creer, pensé que era una mentira, pero al verla a ella llorar, me hice la fuerte. Me hice como que no había escuchado nada. Y cuando me bajan del carro, hermanos, ya iba para la vela de mi padre. Estuvimos ahí, a mi madre nunca la hallamos. Luego, mis hermanos mayores, mi hermana mayor tuvo que cuidar de mí. Ella me apoyó, me dio el cariño, el amor que yo necesitaba. Mis hermanos nunca me dejaron sola. Siempre me apoyaron en todo. Y la noticia, hermanos, por la televisión, por la prensa, fue a nivel internacional. Si ustedes pueden ver esta prensa, aquí salen todos los fallecidos. Aquí sale una de mis hermanas, donde encontraron el cuerpo de mi papá. En las páginas más adelante, yo sé que no lo pueden ver bien, hermanos, pero solamente quiero mostrarles que esta noticia fue tan impactante. Si ustedes pueden ver, quizás no miran bien, pero esa niña que ustedes ven ahí soy yo. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí sale un ataúd. Ese ataúd era el de mi madre. Está vacío ahí. Y dice: vida y muerte juntas en Melara. Noa, la pequeña de 9 años, logró salvarse de la furia que desató el río Guisa. Pero no fui yo, hermanos. Fue Dios, fue la misericordia, fue la mano de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces, hermanos, esta noticia fue viral. Muchas personas llegaban, hermanos, a la casa donde estábamos residiendo con mi familia para quererme adoptar. No sé si recuerdan al expresidente Mauricio Funes. Él quiso adoptarme, hermano. Pero gloria a Dios que los planes de Dios son perfectos, hermanos. Hubieron otras personas que viajaron de otro país queriéndome adoptar, pero nunca sentí el deseo en mi corazón de irme con otras personas. Tuve una maestra, esa maestra también quiso adoptarme, maestra de escuela. Ella me apoyó incondicionalmente también.
Y fue ahí donde yo recibí, puedo decir, el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Ella era cristiana. Él me llevaba para su casa después de las clases. Ella pedía permiso a mis hermanos para ella llevarme. Y ella me llevó a su casa y un día me dijo, vamos a ir a un lugar especial. Y yo decía, me va a llevar al parque, me va a llevar a algún lugar bonito, a un parque de diversión, uno de niños, hermanos. Y recuerdo que nos alistamos y yo iba feliz porque pensé que íbamos a ir a algunos juegos, a algún lugar turístico bonito. Pero no, hermanos, ese lugar era más especial, más bonito de lo que pensaba. Era la casa de Dios. Bendito Dios. Recuerdo que llegamos, hermanos, y empezó aquel culto, aquella presencia de Dios tan especial que se movía en aquellas ancianas, en aquellos jóvenes y aún en niños. Y yo podía ver aquello y yo me alegré, pero déjeme decirle que en mi corazón había un gran vacío, un gran dolor. Y recuerdo que la maestra dijo, hermano, yo quiero que oren por esta niña. Y me hicieron pasar al frente. Y recuerdo que aquella hermana y aquel hermano que estaban dirigiendo aquel culto empezaron a poner manos sobre mi cabeza. Y fue ahí, hermanos, donde la bendita misericordia de Dios me tocó. Aleluya, gracias a Dios. El Espíritu Santo empezó a entrar en mi vida y yo pude sentir algo tan especial que descendía sobre mi cabeza hasta la planta de mis pies, que solamente caí de rodillas a llorar y a llorar y a darle gracias a Dios por lo que había pasado. Aunque no entendía, pero yo le daba gracias a Dios. Y sentí como la presencia de Dios empezó a quitar aquel vacío, empezó a llenar mi vacío, empezó a quitar aquel dolor que yo sentía en mi alma. Y Él me llenó de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y lo más hermoso que pude sentir es tranquilidad y paz en mi corazón. Empecé a servirle al Señor, hermanos, desde mi temprana edad, quizás como a los 11 años empecé a ir a la iglesia. Pero a veces, hermanos, cuando uno estudia, como que se interesa más a veces los jóvenes por el estudio y dejan lo espiritual a un lado. Sentí que me estaba alejando de la presencia del Señor. Y yo recordaba ese momento, hermanos, donde Dios me había salvado de la muerte. Mis hermanos siempre me decían que yo era un milagro de Dios y que si yo estaba viva era por algo, porque Dios tenía un propósito con mi vida. Yo recuerdo que mi hermano me decía, siempre tienes que orar y darle gracias a Dios porque te guardó ese día, porque siempre te ha guardado. Aleluya. Pero la misericordia de Dios es grande. Sentí que me estaba alejando de la presencia del Señor, hermanos, pero Dios siempre le da oportunidad al hombre, a la mujer, para que se vuelva a sus caminos. Empecé a afirmarme, hermanos, porque pasaron cosas que no eran agradables para mi vida. Y desde el día que pasó la tragedia, hermanos, yo en el transcurso del tiempo, pasaron los años, yo fui creciendo, llegué adolescente, pero algo que no les había dicho era que desde que pasó la tragedia, no sé qué fue lo que pasó, pero empecé a padecer de mi corazón. Y yo sentí, hermanos, unos dolores tan grandes que sentía la muerte también, cuando ese dolor pegaba en mi corazón. Pero pasaban los años, hermanos, y yo nunca le comenté a mis hermanos lo que yo sentía.
Hasta que ya tenía quizás los 16 años, estaba en casa. Y ese dolor me atacó tan fuerte que sentía morirme. Le dije a uno de mis hermanos que llamara a los hermanos de la iglesia y que fueran a orar por mí, porque yo ya no aguantaba ese dolor. El pastor de la iglesia llegó, oró por mí y sentí que él calmó el dolor. Eso fue un día viernes. Pero recuerdo que el domingo, hermano, yo tenía que ir a la iglesia y me sentía sin fuerzas, sin ánimo, sentía tristeza en mi corazón. No sé cuántas veces ustedes se han sentido así. Sentía que no tenía fuerzas para encaminarme a la iglesia. Pero dentro de mi corazón había algo que me llamaba a ir a su presencia. Y recuerdo que así, sin fuerzas, a como pude, me vestí y me fui para la iglesia. Y ese día el pastor dijo que iba a orar por los que estaban enfermos. Yo no pasé, me quedé ahí donde estaba, siempre me quedaba en la primera silla de adelante, siempre desde joven me gustó quedarme en la primera silla de adelante. Los hermanos que estaban enfermos pasaron al frente, el pastor empezó a ministrar, Dios obró, hubo sanidad, hubieron milagros ese día. Y recuerdo que yo estaba orando y yo dije en mi mente, porque ya no escuché al pastor, yo dije, ya terminó el hermano de administrar. Cuando yo terminé de decir esas palabras en mi mente, sentí que alguien puso mis manos sobre mí. Y era él, dirigido por el Espíritu Santo, puso mis manos. Y fue ahí donde Dios me reveló que yo había padecido de mi corazón, que nadie lo sabía, pero que Él sí lo sabía. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias. Bendito el Rey de Gloria. Y fue ahí donde Él me dijo que Él sabía desde cuándo yo sentía esos dolores. Pero ¿sabe lo más hermoso, hermano? Que no solo me dijo que lo sabía, sino que Él logró sanidad en mi vida, en mi corazón. Él sanó mi corazón. Una vez más Dios obró un milagro a favor de mi vida. Padecí del corazón, ahora puedo decir que ya no, porque Cristo me sanó. Aleluya. Cristo sanó mi corazón. Quiero decirles que desde ese día tan especial, nunca jamás he volvido a sentir ese dolor que me angustiaba. Ese dolor que sentía que me moría. Y eso se lo debo a Dios. Gloria a Cristo. Hermanos, en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra enfermedad, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Amén. Aunque no entendamos, hermano, pero Él sí entiende. Y más adelante te hará entender por qué estás pasando por ese proceso. Aunque sientas que no hay nadie a tu lado, que todos te abandonaron, que todos te dejaron, Dios es el que está ahí, el que nunca te abandona, Bendito el que Dios. nunca te deja, el que te dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, aleluya. Yo te sostengo con la diestra de mi mano. Alabad a Jehová, hermano, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dijo el salmista, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser en su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, mi hermano, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila, porque Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y Gracias, grande en Jehová. misericordia, porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. No ha hecho, hermano, con nosotros conforme nuestras iniquidades, Sí, amén. ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sí, amén. Aleluya. Gloria a su Aleluya. Cuánto está lejos el oriente del occidente, dice su palabra, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece del Hijo, se compadece Jehová de los que le temen. Porque el que nace nuestra condición, aleluya, se acuerda de que somos polvo. Bendice, alma mía, Jehová. Dígale a su alma que le alabe todos los días. Ábale, alma mía, Dígale a su Jehová. alma que tiene que darle gloria al que lo ha creado, al que lo hizo. Aleluya. Aunque no entienda el proceso, aunque el dolor sea duro, sea amargo, pero dígale a Dios que lo ama, que lo bendice, que lo adora, porque Él sabe lo que hace. Yo doy glorias a Dios, hermanos, y puedo decir que Dios me ha bendecido de una manera tan especial y me sigue bendiciendo. Aleluya. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, Sí, amén. que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová de los ejércitos, porque si pone su confianza en Él, no le dejará. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Yo doy gracias a Dios, hermanos. Fortalezca su fe en el Señor. A los amigos, quiero decirles que hay un ser tan especial que les ama con amor eterno. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y ahora que hay tiempo, dice la Biblia que hay esperanza para aquel que se ha apartado del Señor. A los amigos les decimos que hay unos brazos abiertos esperando por ellos. Muchos hermanos han estado al borde de la muerte, pero Cristo les ha librado, Cristo les ha guardado. ¿Y por qué? Porque Él nos ama y tiene propósitos con nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, no nos vamos a ir de esta tierra hasta cumplir el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. No cuando el médico diga, no cuando las personas digan, sino cuando Dios diga. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta noche. Quiero que adoremos al Señor con una hermosa alabanza. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Levante sus manos y dígale gracias al Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gloria a Dios. Bendito Dios. Cantemos al Señor esa alabanza que dice: quiero levantar a ti mis manos. Gloria a su nombre. Poderoso el Señor. Levanta tus manos al cielo. Dale gracias a Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Quiero levantar A ti mis manos. Maravilloso Jesús. milagroso Señor. Llena este lugar De tu presencia. Sí, Señor. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
precioso. Hijo de Dios, Aleluya. recibe, Toda la gloria, recibe toda la honra. precioso, Hijo de Dios. Quiero Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Jesús, Quiero cree que Él va a hacer un milagro. Cree que Él puede hacer un milagro. en mí. Oh, gloria en mí. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra. precioso, Hijo de Pues tu nombre, Dios. Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Santo Dios. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda, La gloria, recibe toda, la honra, precioso, Hijo de Dios. Aleluya. Mereces la gloria y la honra, Señor, para siempre. altísimo.